En esta ocasión vamos a ver ejemplos de curvas parametrizadas diferenciables y vamos a empezar recordando que una curva parametrizada diferenciable es una función alfa que sale de un intervalo abierto subconjunto de los reales y que entra a R3. Puede estar en R2, pero que además es diferenciable. A esta función con estas condiciones se le llama curva parametrizada diferenciable. Una vez que recordamos ya la definición de curva parametrizada diferenciable, pues vamos a ver nuestro primer ejemplo. Y en nuestro primer ejemplo tenemos la función alfa definida sobre todos los reales, pero en este caso entra R2, dada por alfa de t igual a t cúbica, t cuadrada. Esta pues va a ser una curva parametrizada diferenciable. Y esto pues, la derivada de alfa pues es igual a 3t cuadrada 2t. Entonces la derivada existe de esta función, por lo tanto esta es una función, es una curva parametrizada diferenciable. Observemos que la traza de esta curva es algo de este estilo. Entonces la traza la podemos dibujar de esta forma. Entonces esta curva tendría este sentido. Ahora, algo que podemos observar es que la derivada de alfa en el punto 0 es el vector 0, 0. Por lo tanto, el vector tangente o vector velocidad en el 0 es 0, el 0, 0. Prácticamente es un solo punto. Sin embargo, en puntos diferentes de 0, la derivada pues es diferente de 0. Y van en este sentido. Algo que podemos observar es que si la t tiende a 0, alfa' de t tiende al vector 0, 0. Por lo tanto, eso nos está diciendo que entre más cerca del 0, los vectores tangentes son pequeños, a tal grado de que cuando estamos en el 0, prácticamente el vector tangente se nulifica. Y ese es nuestro primer ejemplo. Nuestro segundo ejemplo ahora va en el sentido contrario. Es decir, ahora tenemos la traza de una curva, que en este caso vamos a pensar que es la circunferencia unitaria, la que está dada por la ecuación x cuadrada más y cuadrada igual con 1. Para encontrar una curva o una función
que tenga como traza la circunferencia unitaria, pues lo que podemos hacer es recordar que el coseno cuadrado de t más el seno cuadrado de t es igual a 1. Por lo tanto, la x puede ser el coseno de t y la y tendría que ser el seno de t, o viceversa. Nos vamos a quedar con esto y así definimos nuestra función alfa, que sale de los reales y entra a todo, más bien entra a R2, definida por lo siguiente: alfa de t va a ser igual al coseno de t, coma, y de t, perdón, seno de t. Mencioné el y de t por lo siguiente: recordemos que esto es una función x de t y esta de acá es una función y de t. Entonces, esta es la función, claramente es diferenciable, y entonces podemos decir que claramente es una curva parametrizada diferenciable. Ahora el punto interesante es saber en qué sentido se recorre. Bueno, para saber eso, nos paramos en un punto. Vamos a pensar en este punto, que sería alfa de 0, puesto que alfa de 0 es igual a 1, 0. Y entonces, vemos bien, escribimos bien el 0, entonces alfa prima de 0 no es otra cosa más que el 0, 1. Y eso nos está diciendo que el vector tangente en ese punto, que el alfa prima de 0, pues prácticamente es este vector. Geométricamente, pues lo podemos trasladar a este lado. Y entonces este sería alfa prima de 0. Lo que nos ayuda a concluir que esta curva se recorre en este sentido. Ustedes pueden observar que los vectores tangentes en estos puntos van en este sentido. Este sería nuestro segundo ejemplo. Pasamos ahora a un ejemplo más, que sería el ejemplo 3. Y en este caso, nuestro tercer ejemplo va a ser una curva que está dada por lo siguiente. Entonces, sea alfa definida sobre los reales que entra a R2. Y va a estar dada por alfa de t igual a t, coma, el valor absoluto de t. Esta función
no es una curva parametrizada diferenciable. Y esto pues, el valor absoluto de t no es diferenciable en cero. Y por ya no ser diferenciable en un punto, entonces ya no tiene permitido ser curva parametrizada diferenciable. Lo que sí es que podemos dibujar la traza. Y entonces esto quedaría de la siguiente forma. Entonces esta sería la traza de esta función, que no es una curva. Y podemos observar que cuando el t es diferente de 0, entonces alfa prima de t sí existe. Y entonces eso determina que los vectores tangentes en los puntos alfa de t con t diferente de 0 van en este sentido, o en este otro sentido. Y si nosotros nos movemos con este tipo de vectores acercándonos al 0, pues prácticamente tendríamos ciertos conflictos ahí, puesto que por un lado el vector tangente tendría que tener esta dirección, pero por el otro lado debería tener esta otra dirección. Entonces no podemos definir un vector tangente para el punto t igual a 0, es por eso que esta curva no es parametrizada diferenciable. Vamos con un ejemplo más, que sería nuestro ejemplo número 4. En nuestro ejemplo número 4 vamos a considerar la función alfa que sale de los reales y entra a R2, dada por lo siguiente. Alfa de t va a ser igual a t cúbica menos 4 veces t. Y t cuadrada menos 4. De aquí, pues, su derivada, alfa prima de t, existe, y en este caso es 3t cuadrada menos 4, 2t. Entonces, esta existe para todos los puntos, para todos los reales. Por lo tanto, alfa sí es una curva parametrizada diferenciable. Si queremos ver su traza, pues es algo de la siguiente forma. Entonces de este lado viene por acá, así, pasa por el origen, hace un recorrido de esta forma y sube
para hacer un tipo nudo. Algo así es la traza de la curva. Observemos que el alfa de 2 es igual a 0, 0, 0, pero que también alfa de menos 2 coincide con este punto. Es decir, en este punto, pues ahí pasa por dos pasa en dos tiempos, se alcanza ese punto. Y esto, pues que se haya interceptado la traza de la curva, no quita que, más bien no afecta en que sea o no sea una curva. Entonces esto nos ayuda a ver que hay curvas que no son inyectivas y hay otras que sí son inyectivas. El sentido de esta curva va en lo siguiente. Entonces, veamos qué pasa en el 0. El 0 es como el candidato a probar para ver qué sucede con este. Y alfa de 0, pues es el 0 menos 4. Entonces vendría a ser este punto de acá, alfa de 0. La derivada de alfa en 0, pues es igual a menos 4, 0. Por lo tanto, este vector tendría que ser menos 4, 0, algo así si lo graficamos desde el origen. Para fines geométricos, pues lo podemos trasladar de este lado. Y este sería alfa prima de 0. Por lo tanto, esta curva lleva este sentido. Y así podemos determinar el sentido de nuestras curvas. Continuamos con otro ejemplo que ya hemos abordado, pero ahora vamos a observar algunas cuestiones en este ejemplo. Entonces decíamos que la traza era una circunferencia. Y en este caso, nosotros ya dimos una curva, es decir, una función que su traza sea esta circunferencia. Sin embargo, pues podemos dar algunas otras más. Por ejemplo, la que habíamos considerado, que fue la primera, le voy a poner alfa para retomarla. Alfa de t es igual al coseno de t seno de t. Y ahora voy a considerar otra función beta pero definida de la siguiente manera. Ahora va a ser el coseno de 2t seno de 2t. En este caso, este se convierte en el x de t y este en el y de t. Y cumplen esta ecuación. Pero la derivada, recordemos que la derivada de alfa
alfa prima de t, pues es igual al menos seno de t coseno de t. Y la derivada de beta va a cambiar un poco, puesto que ahora es menos 2 veces el seno de 2t, 2 veces el coseno de 2t. E incluso ustedes pueden observar que se recorre en el mismo sentido tanto alfa como beta. Tanto alfa como beta se recorren en el mismo sentido. Pero hay algo muy importante. Tienen la misma traza, sí, pero las curvas son diferentes, las funciones son diferentes. Y algo más en lo que se diferencian es que la norma de la primera derivada de alfa, o de la derivada de alfa, es igual a 1. Y la norma de la derivada de beta ya no es igual a 1. En este caso es igual a 2. Y entonces, ¿qué interpretación le damos a esto? Bueno, pues en este punto, con respecto a la función alfa, este vector tangente alfa' de 0 tiene norma 1. Sin embargo, el vector tangente con respecto a la curva beta en este punto tiene norma 2. Conclusión: con la curva alfa estamos recorriendo la circunferencia a una velocidad constante 1, mientras que con la curva beta estamos recorriendo nuestra circunferencia a una velocidad de 2. Alfa recorre la circunferencia más lento que beta. Y vean, es la misma curva. Entonces aquí lo hice particularmente para el 0, pero en general se cumple lo mismo. Y esto nos da otro ejemplo importante sobre curvas que hay que destacar y hay que mencionar. Los ejemplos que hasta el momento hemos desarrollado tienen traza en R2. El siguiente ejemplo, que es el número 6, es un ejemplo cuya traza se encuentra en R3. Entonces consideramos A mayor que 0, B mayor que 0 y alfa, una curva que va de todos los reales a R3, dada por alfa de t igual a coseno de t a seno de t bt con t que están los reales. Alfa es diferenciable, por lo tanto es una curva parametrizada diferenciable, y además la derivada de alfa en el punto t es igual a menos a seno de t a
coseno de t, b. La traza de esta curva la podemos entender como lo siguiente. Entonces, esta curva es como una espiral en este sentido. Esta espiral se encuentra sumergido en un cilindro, en este caso un cilindro de radio A. Entonces el radio de este cilindro es A, que viene marcado por esta variable A. Ok, entonces de aquí podemos identificar nuestros ejes, el eje X, el eje Y, el eje Y y el eje Z. Algo que podemos notar es que alfa de 0 es igual a 0, 0. Por lo que este punto sería alfa de 0. Ahora, la derivada de alfa en el punto 0, ¿quién sería? Alfa prima de 0 no es otra cosa más que 0 a b. Recordemos que la b es mayor que 0. Como la b es mayor que 0 y el a es mayor que 0, el vector tangente en 0, si lo pintamos desde el origen, pues es algo que anda por aquí. Para fines geométricos, eso sería algo que está por acá, es decir, trasladar ese vector. Esa sería alfa prima de 0. Y esto nos da una curva parametrizada diferenciable que su traza está en R3. Y así podemos continuar con más ejemplos.